días. Buenos días, profe. Buenos días. Esto, antes de ver el tema de hoy, quisiera comentarles una cosa. Eh, de las horas que hemos dictado en el semestre, la universidad hizo la cuenta con sus profesionales, expertos en Big Data, no sé qué, etcétera. Y yo les he dictado a ustedes un tercio de las horas del curso. O sea, de las horas que debía haberles dictado durante estas 8 semanas que ya estamos, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo así, profe? Que he venido a un tercio de las clases. Que yo recuerde solo han faltado como dos, creo. Sí, también. Ok. ¿Cuántas horas de reposición hicimos nosotros? O sea, horas extra clase. Que recuerden. Las del sábado para el parcial, ¿Cuántas horas fueron esas? como dos. Ok, Dos, profe. listo. Y aparte también hicimos otra reposición otro sábado. Pues no con todo el curso, ¿no? Ah, sí. Algunos, los que faltaban. Bueno, en fin. El hecho es que no sé de dónde la universidad saca esos valores, ¿no? Yo me puse a hacer la cuenta literal de cuántas horas realmente he dictado por los videos. Y me di cuenta, pues bueno, la semana cero fue desafortunada, sobre todo porque ustedes muchos días tenían que llegar y era hacer inclusiones, ¿no? Entonces tenían que hacer una cola. Ustedes me lo dijeron, ¿se acuerdan? Entonces tenían que Sí, loguearse en profe. Zoom desde temprano para hacer una cola, bueno, etcétera. Ese día, esa semana hicimos creo que una o dos sesiones. Yo pude grabar una, quedó mal el audio, y bueno, hicimos algo ahí. Fue lo de los números. Vale. De resto saqué la cuenta. Efectivamente, algunas semanas dicté 4, otras dicté 4. Acá dicté 7, ¿sí? Dependiendo de lo que yo debía haber dictado por semana, según calendario, pues están 5 horas semanales, o sea, 35. Y con lo que se ha dictado también 35. Ahora, eso es muy cuadriculado, llegar y mirar, dicté una hora, dicté media hora, no sé qué, porque hubo problemas en algunas. Hubo una en la que se me fue la luz hace poco, de hecho, y creo que esa quedó más cortica el video. Puede ser esta, no sé. O sea, hubo algunas que de pronto están menos de la hora, ¿no? Recuerda que yo debería cerrar la sala, en teoría, faltando 15 minutos, o sea que las horas deberían ser de 45. Pero no ha sido así siempre. Por ejemplo, un día aquí en movimiento circular, ejercicios, creo que recuerdo ese video. Ustedes querían hacer bastantes ejercicios. Entonces nos quedamos acá 15 minutos extra de la hora, o sea, media hora más de la hora académica. El hecho es que sumando estos tiempos, a mí me da 30 horas. Si lo divido sobre las horas académicas, que son de 45 minutos, me da 39 horas académicas, o sea que he dictado 4 horas de más. Si yo siguiera las reglas de Zoom, de cerrar las cosas 15 minutos antes, estaría dictando 4 horas de más. ¿Me entienden lo que les digo? ¿Y no le pasaron cuentas de lo que ellos hicieron? No, no sé cómo habrán procesado esa información ni cómo lo habrán hecho. El hecho es que no soy el único. El hecho es que yo creo que muchísimos docentes de la UIS están en lo mismo. Hay mucho trabajo en preparar de pronto material. O sea, hay que hacer una revisión de material, hay que buscar, preparar una clase, etcétera. Y eso de pronto nunca ha estado reconocido. Ahora en esta cosa de presencialidad remota es un poco más exhaustivo lo que toca preparar. Sí, un poquito más de trabajo. Realmente yo le tengo mucho el tiro. O sea, yo lo hago rápidamente porque soy práctico y tengo ya material buscado desde hace rato. Ejercicios. O sea, yo tengo unos talleres incluso, soluciones de exámenes antiguos. Yo siempre tengo una base de datos. Ustedes no han visto mis talleres porque no intento usar los ejercicios que hicimos este semestre. Sin embargo, habrán visto algunos de estos en los talleres que estamos haciendo o en los ejercicios sugeridos. Sí, pero yo tengo talleres full. Bueno, el hecho es que ahí hay demasiadas cosas eh, para revisar ahí de la universidad. O sea, les cuento este cuento porque pues ustedes son estudiantes, ¿no? Y tienen que estar enterados de muchas de las cosas
como las trabaja la UIS y de pronto pueden llegar a escuchar este cuento en algún momento o pueden llegar a tener una opinión que dar. Entonces, ojalá la den, si llega el caso, públicamente, así sea en un comentario. ¿Ok? Porque pues ayer incluso llegué a tocar el tema en un correo que envié de renunciar e irme a hacer pan de bono a domicilio, alguna cosa así. ¿Listo? Ahí les dejo el dato. Ok, Listo, profe. sigamos. ¿Qué opinan de esta primera pregunta? ¿Qué es para ustedes una fuerza ficticia? ¿David? Son fuerzas que me van a salir a mí sola y únicamente cuando un sistema está acelerado. ¿De acuerdo? No es que sean fuerzas que no cambian cuando los sistemas están acelerados, no, sí van a cambiar. ¿De acuerdo? Eh, no sé si les quedó claro cuál es el mecanismo de las fuerzas ficticias. O sea, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué se crean estas fuerzas ficticias para ustedes? Aparte de que el sistema está acelerado, mejor dicho. No, En el video daban como un ejemplo cuando uno está en un autobús y decían que no era una fuerza que lo llevaba hacia atrás, sino la fricción que uno tenía con el piso del autobús, los pies con el piso. Entonces nombraron a la fricción como una de las causantes de que se presentara esta fuerza ficticia. Ujú, exacto. O sea, al fin y al cabo, para la persona que está en el bus, lo que él siente es una desaceleración, ¿cierto? O sea, él siente que todo el mundo se acelera hacia atrás. Mejor dicho, como si todo el mundo viniera. Es porque es un sistema de referencia que estamos tomando ahora en el cual tenemos una aceleración relativa. O sea, así como calculamos los vectores de posición relativa, velocidad relativa, aceleración relativa, hay una resta de vectores, ¿de acuerdo? Yo me muevo hacia allá. Para todo el mundo, pues yo me estoy moviendo, o sea, yo siento que no me muevo, ¿de acuerdo? Yo tengo una velocidad quieta. El mundo llega y me evalúa y dice, hey, se está moviendo hacia allá. Si yo llego y evalúo al mundo, yo digo que el mundo se mueve en velocidad contraria. O sea, hay una resta de vectores, hay un vector de velocidad en contra. Pasa lo mismo con la aceleración, ¿de acuerdo? Si yo tengo una aceleración respecto a un sistema inercial hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, a la derecha, yo puedo llegar a decir que mi sistema inercial se está moviendo en dirección contraria. Tiene una aceleración contraria, completamente. ¿De acuerdo? ¿Y realmente esa es la aceleración del sistema? No. La aceleración del sistema es la que usted evalúa del sistema inercial. Pero la aceleración relativa me da un vector en contra a esa aceleración. Así que cuando usted intenta encontrar las fuerzas que actúan sobre la sumatoria de fuerzas, que tiene que ser igual a masa por la aceleración, usted se va a encontrar con que para que le cumpla tiene que haber actuado una fuerza en dirección contraria. Así de sencillo. Entonces pasan las fricciones a estar para el otro lado, pasan las normales a estar para el otro lado, pasan a estar todas las fuerzas que podrían llegar a producir la aceleración a estar en sentido contrario. Y se crean las fuerzas ficticias. ¿De acuerdo? Ahí sí podría llegar a verse como la aceleración me creó la fuerza, pero para el sistema no inercial. ¿De acuerdo? O sea, es una explicación. Ahora, ¿son ficticias hasta qué punto? Se los he dicho muchas veces. Para la persona que está en la espacial internacional, esas fuerzas ficticias son bastante reales porque le ayudan a no flotar. A flotar, perdón, a no sentir la acción de la gravedad que lo empuja hacia la Tierra. ¿Sí? ¿Qué Bueno, tipo de fuerzas ficticias sienten los de la estación espacial? Digo? más bien, ¿qué tipo de fuerza? Ellos sienten la fuerza de gravitacional. Ese ejercicio se los quiero dejar a ustedes para el viernes, a que ustedes al menos lo planteen. Tienen un movimiento circular del espacio y tienen una fuerza hacia el centro de la Tierra siempre, que es la fuerza gravitacional. Esa fuerza depende de la distancia. Entonces, pueden revisar la ecuación y así empezar a hacer el ejercicio, no pasa nada. Pero realmente es bueno mirarlo después de que vean ese bloque, que es el último para el viernes. ¿De acuerdo? Entonces usted tiene la fuerza de acción gravitacional, entonces ¿qué le dice a usted el sistema
cuando hace todo el cálculo. Y la sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Qué aceleración siente el astronauta hacia abajo? Pues esa aceleración nosotros normalmente la escribimos como g. La masa por g. La masa por aceleración es una forma de decir tengo una aceleración general. G es una aceleración muy, pero muy particular. Y de hecho como constante se define a 9,8 metros sobre segundo. Como función, porque puede llegar a ser una función, es igual a la constante gravitacional por la multiplicación de las masas sobre el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, g puede llegar a ser una variable, ¿sí? ¿Por qué no? Podemos definirla como variable. Que me da un valor constante cuando la distancia es el radio de la Tierra. Cuando una de las masas es la masa de la Tierra. La otra casi que no me importa. Porque cuando yo hallo masa por aceleración, si divido sobre la masa del objeto, pues me queda la aceleración. O sea, puedo llegar a cancelar de las ecuaciones una masa. Me importa solo una. ¿Listo? Vamos a ver con calma mañana. No sé hasta qué punto. Vamos a ver qué tanto es el tema. Vale, profe. Ok. ¿Qué opinas de la cuarta? Bueno, no están ni siquiera enumeradas, solo que hay unas preguntas que yo dije, eso ya lo hemos preguntado como 3 veces. ¿Por qué las fuerzas ficticias no son realmente fuerzas? Podría ser la D, profe. Porque el O sea, observador sí. inercial no siente esa fuerza, entonces no puede ser real. Yo creo que es la... Realmente el observador inercial no tiene por qué sentir ninguna fuerza. O sea, a menos que el observador inercial esté conectado con el objeto que se está moviendo, no debería haber interacción con los dos. ¿Sí? O sea, el observador inercial, ahí en la D, en el enunciado lo están tomando como si fuera un objeto que le actúan fuerzas y no necesariamente el objeto que se mueve sigue siendo uno. Bueno, si tengo una poleita y la amarro a un centro y la pongo a rotar, pues entonces, claro, el centro va a sentir la tensión igual que el objeto que está rotando. Ahí esa respuesta como que no... Y la... Porque son un producto del movimiento acelerado del sistema. Mírala por partes. Son producto del movimiento acelerado del sistema. Pues se podría decir que si usted no lo dijo ahorita, uno podría ver lo que por lo menos en este caso las fuerzas ficticias se podría decir que son como generadas por la aceleración, aunque no, puede que no sea cierto, ¿no? Pero se podría ver así. Sí, para ellas, o sea, para ese objeto, sí, si usted tiene un movimiento que está acelerado, entonces no tiene un objeto, un sistema de referencia inercial, ¿de acuerdo? O sea, si lo vamos a tomar como sistema de referencia, está acelerado, no es inercial. Ok. Y ya que está acelerado, puede llegar a proporcionarse esas fuerzas ficticias. Sí, siempre que tenemos un sistema de referencia acelerado, vamos a encontrar alguna fuerza ficticia. ¿Ok? Y su interacción con el objeto por medio de fuerzas reales como la fricción o la tensión. Sí, y pueden haber más, fuerza de fricción o tensión. Incluso puede haber fuerzas externas, cualquier tipo de fuerza externa. De hecho, la tensión y la fricción son fuerzas externas, entonces podemos generalizar. Aquí son producto del movimiento acelerado del sistema y su interacción del objeto por medio de fuerzas externas. O sea, cualquier cosa que usted le vaya a mirar que sea una fuerza externa, automáticamente puede llegar a ser la fuerza ficticia. O sea, les acabo de decir, cuando un objeto rota alrededor de un planeta alrededor de otro, ahí solamente hay una fuerza que actúa entre los dos. La fuerza de gravedad entre los dos. Y esa es la fuerza ficticia en ese caso. Okay, no hay normal, no hay tensión, nada de eso. Con dos planetas rotando no hay nada que los comunique físicamente excepto una fuerza a distancia. Hay un concepto que es campo vectorial. Entonces ese sería un ejemplo de campo vectorial. No sé si lo han escuchado, campo vectorial. No. Señor,
Imagínense la fuerza como un sol que irradia, ¿de acuerdo? Cuando digo que irradia es que le puedo sacar líneas radiales a cada una de ellas y yo puedo llegar a encerrar un círculo en cada una de esas líneas y el valor del círculo en cualquier punto es el mismo. O sea, en la superficie del mar, la misma gravedad. En el monte Everest, la misma gravedad. En la Estación Internacional, la misma gravedad, sin importar en qué parte de la circunferencia esté. ¿Vale? Y le llaman campo vectorial porque se escribe con una ecuación vectorial. Entonces yo podría llegar a hacer ese dibujo de las líneas del campo vectorial, cómo llegan y salen. O las circunferencias, que se llaman líneas equipotenciales, por así decirlo. Líneas donde tenemos el mismo valor. ¿Sí? Entonces, si metemos la Luna y la Tierra y miramos la fuerza de gravedad, vamos a encontrar que se deforman. Porque claro, debe haber un punto entre la Tierra y la gravedad, y la Luna, perdón, un punto, al menos uno, en donde el efecto de las fuerzas gravitacionales se anulen entre sí. O sea, ahí podría llegar a colocar un objeto en el cual no se acelere para ningún lado, ni para la Tierra ni para la Luna, se quede flotando eternamente. Un punto geoestacionario se llama. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo podemos dibujar después cuando veamos ese tema. Sí, la A definitivamente no tiene nada que ver. Producto del movimiento acelerado del sistema y su interacción con un objeto por medio de fuerzas reales. El mismo nombre lo indica. Esa respuesta es como muy... La he visto de ustedes. De acuerdo, cuando uno le hace algunas preguntas de trabajos o las he visto en informes o cosas por el estilo, regan y responden, no, porque el mismo nombre lo indica. Se acabó. Listo. Y la C, porque los objetos en el sistema no inerciales no sienten nada cuando el sistema se acelera. Simplemente se introducen para poder aplicar la sumatoria de fuerzas. En fin, dejemos así. ¿Cuál es la recomendación que nos hacen en el video cuando hay un sistema que está acelerado? La A. Que se introduzca una fuerza ficticia para poder aplicar la segunda ley de Newton. Sí, O la D. incluso ahorita no lo dijo, que se utiliza pues para poder hacer que las sumatorias de fuerza cumplan la segunda ley de Newton. Nunca en el sistema de referencia no Creo inercial que se es va a mejor la D, cumplir la profe. segunda ley de Newton. O sea, de hecho La de la es segunda ley de una... Newton en la inercial. Ajá, En marcos de referencia inercial. sí, porque recuerden, cuando vimos marcos de referencia no inerciales, lo primero que nos dicen es, este es un marco de referencia donde no se cumplen las leyes de Newton. ¿Sí? O sea, no se va a cumplir. No se va a cumplir. Las cosas que vamos a calcular ahí nos dice que hay fuerzas que no existen. O sea, ¿cómo se van a cumplir? ¿De acuerdo? ¿Son útiles? Sí, se puede llegar a calcular las leyes de Newton en marcos de referencia no inerciales, pero vamos a encontrar puras fuerzas que no son reales, o sea, fuerzas ficticias. Entonces lo podemos hacer para encontrar de pronto alguna aceleración, pero realmente se suele utilizar más. Aplico la segunda ley de Newton en marco de referencia inercial y luego utilizo el concepto de aceleración relativa. Ya, no es más, una resta. O sea, decir, el vector de aceleración va para acá, no, sentido contrario. Pero se puede llegar a aplicar la segunda ley de Newton en el marco de referencia no inercial. Pero se tiene que tener mucho cuidado. ¿Listo? Ok. Vale. ¿Y cómo se pueden evitar las fuerzas ficticias? Creo que las dos preguntas están muy relacionadas. Sí, A ver. la misma. Ok. Creo que no hay que colocarlas juntas. Listo. Bueno, eso es un poquito más práctica, porque es conveniente utilizar un sistema normal y vertical cuando la partícula de un objeto se mueve en círculos. Normal y tangencial. Me iría la B, profe.
Pero no interesa, yo puedo tomar el eje X y el eje Y aún así mi sistema sigue inercial. Puedo tomar un sistema, sí, radial o normal y tangencial y mi sistema sigue siendo inercial o cualquier otro sistema de referencia, el X' y Y' que son rotados y también sigue siendo inercial. Lo único es que ese sistema de referencia no rote o el cuerpo no se acelere o el cuerpo no rote. Una de tres. Mejor dicho, que nada rote o se acelere. Pero pues ahí no se me ocurre ninguna, ¿no? Porque lo que usted dice también uno puede utilizar el otro sistema normal de X y Y y Realmente técnicamente no habría problema, solo que sería más difícil. O ningún bueno, problema. Normalmente, yo entiendo aquí la intención del autor, ¿sí? Es claro. Él dice que mejor dicho, que me vaya por el eje donde la masa es igual a la aceleración, ¿ok? Pero de pronto en ese eje puedo llegar a tener 8 componentes y en otro eje puedo llegar a tener apenas 5 o 4. Entonces que lo escoja solamente porque un término de las dos sumatorias de fuerzas es igual a algo que no tiene seno y coseno, cuando tengo 28.000 senos y cosenos en las otras, como que no me convence. ¿Listo? Pero si el número es equivalente, digamos 7 componentes a 8 componentes y la de 8 tiene solamente la velocidad al cuadrado por el radio, sin coseno de teta, sin seno de teta, sí, hágale, arriesguese. ¿Por qué? Porque normalmente es lo que queremos despejar. Entonces dejarlo ya despejado de una ecuación es mucho más sencillo y puede llegar a ser sencillo también calcular a veces la normal. Depende de cómo esté en el ejercicio. ¿Listo? Pero en general usted siempre debe hacer su diagrama de cuerpo libre y mirar en qué eje coordenado tiene menos términos para trabajar e irse por eso. Vale. Tercero, ¿cuál es el efecto de la aceleración del ascensor del ejemplo 2 del video? Creo que ese es cuando el ascensor bajaba. No sé si lo recuerdan. No, profe, el ascensor subía. ¿Ese es el ejemplo 2? Sí, señor. Ok, el ascensor subía. Listo. Es la aceleración hace que se incremente el peso del lingote de oro. Creo que era 8 newtons, si no estoy mal. Pero espérate, ¿el lingote de oro no tenía una cuerda? Sí. Estaba unido a un barómetro. Ajá. O sea, el peso se mide con un aparato, pero yo creo que incrementa la tensión de la cuerda. Ahora no sé si incremente, no recuerdo. Era Sí, una profe. báscula unida con una cuerda y un objeto. Sí, profe, es que ahí en el video explicaban que Entonces las pues, dos. Entonces las dos. Sí, profe, las dos. Sí, estamos incrementando el peso, ojo, sí, el peso que mide. Sí, el peso medido. Porque el peso sigue siendo la masa por la aceleración. ¿Listo? Pero si yo le uno una báscula, sí, obvio, estoy incrementando el peso medido porque estoy incrementando la tensión y la tensión está conectada a la medida. Esas son las básculas que están colgadas, ¿de acuerdo? Si fuera una báscula de las de piso, entonces no funcionan con una tensión de cuerda, sino con una normal. Entonces, si la normal incrementa el valor del peso medido. ¿Ok? Entonces, bajo esa condición, sí, las dos. Incrementa la tensión de la cuerda, incrementa el peso del lingote de oro. ¿Listo? Creo que ahí la intención era la D. Le faltó la palabra medido. No querían ponerlo. Ok. Bien, un ejercicio. Dice, un peso de bloque de masa M se coloca a una distancia R del centro de una mesa giratoria que da vueltas con una velocidad angular omega. ¿Sí? Radianes sobre segundo. Si el coeficiente de fricción entre el bloque y la mesa es nu, ¿cuál es la máxima velocidad angular con que se puede girar el sistema? O sea, yo quiero seguir en mi régimen estacionario. Tengo que hallar la velocidad angular máxima a la que lo puedo llegar a rotar porque ¿qué pasa cuando yo lo roto mucho más fuerte? Aumenta la fuerza. Tenemos se mueve el bloque. una velocidad angular o una velocidad lineal que crece, ¿cierto? Si lo giro más rápido. Y por lo tanto, como está relacionada con la aceleración centrípeta,
esa aceleración centrípeta crece. ¿De acuerdo? Como el diagrama de cuerpo ligero, profe. Ajá. Yo creo que con uno en 2 dimensiones es suficiente. No vale la pena colocarle ejes. Listo. Fuerzas que actúan sobre él. De una vez. Normal, peso. Normal, peso. Vale. Está fácil. Tensión de la cuerda. ¿Cuál tensión? Ah, no. No está girando, güey. Pues está girando. O sea, Profe, pero Está Fricción. girando un poco. Fricción en dirección, o sea, fricción sí, aunque en este caso no queremos que se mueva, ¿no? O sea, queremos que permanezca estático. Igual habría una Acá, fricción, ¿o no? sí. Por eso, evitando que se mueva pues, hacia el lugar del movimiento, al contrario de W. ¿Hacia dónde debería ser la fuerza de fricción? ¿Hacia el centro de la curvatura o en dirección contraria al centro de la curvatura? En dirección contraria. dentro, ¿no? Piénsenlo bien. ¿Qué pasa pero si el esto profe, si se gira, está si esto moviendo, gira no muy debería fuerte? estar fuera de la pantalla, algo así, podría decir. Que se está dando vueltas, ¿sí me entiendes? Sí, está dando vueltas así. O sea, yo tengo el disco acá. Lo estoy mirando así de frente. Sí, y él está rotando en su plano. O sea, ¿qué pasa si rota muy fuerte? ¿Esa masa hacia dónde se va a ir? Hacia la Hacia izquierda, afuera. ¿no? Hacia afuera. Hacia afuera del disco, ¿cierto? O Sí, sea, entonces la fuerza de fricción iría hacia adentro. mi fuerza de Hacia fricción el centro. iría hacia el centro. Y aquí hay algo curioso. ¿Hacia dónde es la sumatoria de las masas por la aceleración? Esa fricción estática, ¿no? Colocarle estática. Bueno, primero, ¿hay alguna otra fuerza aparte de la fuerza de fricción? Creo que no. ¿Listo? ¿Hacia dónde está la sumatoria de fuerzas? Es decir, el resultado de masa por aceleración. ¿Y qué aceleración sería? Si hay. Porque estamos estáticos, ¿no? O sea, no hay aceleración sobre el plano, en teoría. Pero aquí algo lo cambia todo, que impide que no haya aceleración. Tiene que haber una aceleración ahora. Ahora yo se los pongo así. Esto que tenemos acá es un plano de rotación y el objeto está dando un movimiento circular. Punto. Hay una aceleración que no puede llegar a faltar nunca, o si no, esto no va a describir un movimiento Ah, la circular. aceleración centrípeta. normal. Tal cual, la aceleración centrípeta no me puede llegar a faltar o esto no es un movimiento circular. Entonces yo tendría la aceleración centrípeta y miren la dirección de esa aceleración centrípeta. ¿Cuándo hemos visto una aceleración que fuera en dirección de la fuerza de fricción? No. Creo que es la primera vez, ¿no? Sí. Y más aún, más aún, tenemos una aceleración centrípeta, es cierto, es real, nosotros conocemos el concepto, pero el cuerpo como tal no tiene movimiento en ese eje. O sea, el cuerpo no se va a mover en dirección radial. ¿Sí? ¿Se va a mover en otra dirección? Sí, claro, es un movimiento circular, o sea, el movimiento es tangencial. Si quieren dibujamos esto en 2 dimensiones. Rápidamente. ¿Cómo es que era? Va a ser un círculo lo más pequeño posible. Va. Listo. Perfecto. Esa sería, o sea, la vista que tengo arriba es la vista lateral. Ustedes que están viendo descriptiva, supongo. Y esta vista que tengo es la vista superior, la vista aérea. ¿De acuerdo? Estoy viendo el objeto desde arriba. Ahora podemos llegar a mirar las fuerzas que aplican sobre él. Primero, aquí hay 2 fuerzas que no puedo ver porque van entrando y saliendo del tablero. De hecho, la gente las suele dibujar como un cohete.
¿sí? Como un lapicero. Si el lapicero va entrando, entonces usted ve la punta, por lo tanto dibuja un puntico. Si el lapicero va saliendo, usted dibuja la parte de atrás del cohete, o sea, usted ve los motores y le pone una X. Ok, entonces Creativo, ¿no, profe? ahí la normal va saliendo, señor. Qué creativo, profe. Pues eso es lo que se inventaron. Entonces ahí la normal va saliendo del dibujo y pues si fuéramos solamente un vector que va ahí, coloco un punto, ¿de acuerdo? No puedo, pues tengo varios. Y también tenemos el peso que va entrando, así que vemos la parte de atrás del cohete. Con esa anotación supuestamente es suficiente. Bueno, no se suele colocar punto y X ahí como entre paréntesis, pero creo que se entiende. ¿Listo? O dirección menos Z, entonces le pongo un eje de coordenada y digo Z menos Z. Se acabó. Ok. Pero hay dos fuerzas que yo sí puedo llegar a dibujar. Primero, la fuerza de fricción, que va siempre en esta dirección, y es estática. Y la masa por la aceleración. O la aceleración centrípeta mejor. No es un diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Y no hay más fuerzas. Es decir, de hecho, ojo, lo único que está manteniendo este sistema sin que en su lugar, por así decirlo, es la fuerza de fricción. O sea, miren la labor que está cumpliendo la fuerza de fricción. Es exactamente la misma que si yo quito esa fuerza de fricción y pongo una cuerda desde el eje de rotación hasta la masa y pongo hielo. O sea, elimino la fricción. ¿Sí? Va en dirección de la tensión, va en dirección de la fuerza gravitacional si son un planeta girando alrededor de otro, va a la fuerza de fricción que se opone a la tendencia de movimiento de salir, por así decirlo, el objeto de esa trayectoria que tenemos ahí. O sea, la fuerza de fricción está cumpliendo la misma labor de las otras dos posibles o más, pueden llegar a haber una fuerza externa, y la sumatoria de fuerzas, la ley de Newton, sigue siendo igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces, nada, calculamos. Tenemos acá la sumatoria de fuerzas en Y igual a la normal menos masa por gravedad igual a 0. Listo. Masa por gravedad. Ok. Ya. Sumatoria de fuerzas en X o en el eje radial, cualquiera de los dos, sería igual entonces fuerza de fricción y pare de contar igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? No necesito mucho, exagerando, necesito esa fuerza de fricción y la normal. Voy a pegarlas acá. Ok. Reemplazo el valor de la fuerza de fricción, que es de nu sub s por la normal. Y ya, acabamos el ejercicio, por así decirlo. Voy a llegar a reemplazar la aceleración centrípeta, ¿no? Que me están preguntando la Para velocidad cancelar angular. la masa, profe. Ahorita también la reemplazo a la normal. Me están preguntando la aceleración centrípeta, bueno, pasémosla una vez. Tienes razón. La velocidad angular. Es decir, en el enunciado me lo dicen, la segunda línea. No, la tercera, me lo pregunta. ¿Cuál es la máxima velocidad angular con la que puede girar el sistema de manera que el bloque no se deslice sobre la masa? O sea, eso es lo que intento encontrar, ¿cierto? Entonces, tengo dos posibilidades para la aceleración centrípeta: velocidad lineal al cuadrado sobre el radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Listo? Y R es mayúscula. Listo. Bien, de acuerdo, la masa se me cancela.
Y ya, puedo llegar a dar un resultado. Omega, voy a mandar al otro lado a dividir a R. Y tengo omega cuadrado, así que puedo sacar raíz de una vez. Listo. No viene siendo más. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Listo, ese es sencillo. Aquí les tengo otro que de pronto no tanto. De hecho, ustedes han visto este ejercicio por ahí que está dando vueltas. Lo puse en un documento. Nunca lo hicimos porque pues era para este tema. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y este? Yo creo que ninguno, profe. La perspectiva, el dibujo nomás. Es muy parecido, ¿no? Lo único es que yo tengo siempre dos posibilidades. Yo les pregunto o este ángulo o este ángulo. No más. O sea, eso es todo. Este está el ángulo del plano inclinado con respecto a X y este está el ángulo del plano inclinado con respecto a Y. No más. ¿Ok? Pero se puede llegar a hallar los mismos cálculos. O sea, en teoría, como tenemos el ángulo complementario para el triángulo, 90 esperaríamos que menos el lo que ángulo ese. hallemos, ajá, todo lo que hallemos con seno le vaya a corresponder coseno, todo lo que hallamos con coseno le vaya a responder seno. O sea, podemos hacer cualquiera de los dos. ¿Cuál es más bonito? Ese, profe, ese. Ok, este me pide atención. Este me pide dos cosas. Listo. Miremos el diagrama de cuerpo libre. Ah, sí, aparte que nunca hemos hecho uno con un ángulo medio desde la vertical. Puede llegar a ser mejor. Creo que está bastante inclinado. Más o menos. Ok, ahí está. ¿Qué conocemos entonces del dibujo? ¿Qué podemos llegar a dibujar allá, aquí, traernos para poder orientarnos más o menos de las fuerzas que vamos a El dibujar? ángulo teta, profe. El ángulo teta, ¿en cuál de las 8 posibilidades está numéricamente? Entre el X' y en el Entre Y. X y Y. No saben contar, está la número 7. No pasa nada. Bueno, exactamente, yo conozco es este ángulo teta, ¿de acuerdo? Y viendo que de hecho lleva el peso, podría no necesitar dibujar ese teta en ningún otro lado. Puede ser que esté completo. Vamos a dibujar las fuerzas primero. ¿Qué fuerzas actúan sobre él? No me digan que el peso. Esa la dibujo yo. Tensión. La normal. Qué tramposos. Listo. Uy, coloqué tensión. Vale. Allá va el peso en esa dirección. La tensión en dirección de la cuerda. Y la fuerza normal en la superficie. Es decir, ¿en qué dirección? En Y prima. Perfecto. ¿Hay alguna otra fuerza? La aceleración centrípeta, profe. Al resultado. Sí, la sumatoria de todas las fuerzas igual a la masa por aceleración centrípeta. Totalmente de acuerdo. Ok, ¿en qué dirección va la aceleración centrípeta? Bien, menos Y prima. El X.
menos y' sería por acá. Ojo, cuando yo miro esto desde un plano superior, yo veo lo mismo, el movimiento circular anterior, ¿sí? Este. Yo debería ver lo mismo. Por supuesto es un cono, así que debería verlo con profundidad. Debería ver la puntica del cono en el centro y ver cómo se aleja conforme se abre radialmente. Porque pues es un cono en 3 dimensiones. ¿Ok? Eso no quiere decir que el movimiento que él no esté describiendo no sea circular. O sea, yo podría llegar a decir, hey, es que aquí tiene... esto va a ser una mala idea de intentar dibujarlo. Esta es la trayectoria que él tiene. Esta es la trayectoria. Bueno, en fin, no hay capaz. Tiene una trayectoria semicircular ahí adentro. Ahora se me está escondiendo. Esperen un segundo. Ok, ahora sí. Ve, me salió bien. Listo, esa es la trayectoria que él está describiendo. Sí, porque el cono está girando con él. O sea, tenemos un movimiento circular. Entonces, cuando pasamos mi diagrama de cuerpo libre, lo estamos pasando en un eje tal que el X está sobre el eje de rotación. Y Y, pues como lo dibujamos hacia arriba, no lo está. O sea, Y puede llegar a ser Z, mejor. Aquí tenemos un movimiento tridimensional. Lo que quiere decir que el plano o el eje que está entrando o saliendo del tablero o es Z o es Y. Entonces el movimiento circular está en el plano, en el eje que va con X. ¿De acuerdo? Puede ser X y Y o X y Z, pero es el movimiento en ese plano. O sea que la aceleración centrípeta me tiene que apuntar hacia el centro de ese movimiento circular. O si no, no tenemos movimiento circular. O lo tenemos en otro eje de rotación. Por ejemplo, si la aceleración centrípeta me apunta en Y', perfecto, puede llegar a ir en Y'. ¿Qué quiere decir? Que la partícula está haciendo el movimiento en Y', lo está haciendo en diagonal. Entonces, ¿hacia dónde va la masa por la aceleración centrípeta? X. En X. Bueno, ¿X a la derecha o menos X? Menos X. Ok, va. ¿Listo? Ahí, ¿quién me está proporcionando entonces la fuerza que permite la aceleración centrípeta? La tensión. Si la tensión no es capaz de suministrar la componente suficiente para que ese vector sea real, desaparece la aceleración centrípeta. ¿Qué quiere decir? Que se rompa la cuerda. ¿Sí? Como en el ejemplo de la fuerza de fricción, que la fuerza de fricción no sea lo suficiente. O sea, ese es el resultado de este ejercicio. Que si yo conozco un coeficiente, de fricción, su multiplicación por la gravedad y la división por el radio me da la máxima velocidad a la que esto puede llegar a girar. Si la velocidad es más grande que este valor, entonces se rompe por completo el sistema. Es decir, esta fuerza de fricción estática ya no es estática, ya es cinética y la masa se tiene que mover. De hecho, acá la masa no se va a mover ni para afuera, ni para adentro, ni ninguna de esas opciones. Lo que pasa es que va a empezar a afectar la inercia de esta masita. ¿De acuerdo? Y si me afecta la inercia de esa masita, entonces la masa tendría a quedarse en el lugar. Así que me podría llegar a aparecer una fuerza de fricción, pero en sentido tangencial, por así decirlo. Depende de cuánto tiempo haya pasado. ¿Ok? Listo. Hagamos la sumatoria de fuerzas rápidamente. Pregunta, ¿lo vamos a hacer en el eje XY o en el eje X y Y'? X. ¿Dónde está la fuerza centrípeta? La aceleración centrípeta. Ok, aquí tenemos una componente, dos componentes, 4 y 6, ¿cierto?
Si lo miramos por el otro eje de referencia, aquí tendríamos una componente 2, 4 y 6. O sea, tenemos 6 y 6. Nada que hacer. Nada casi que igual. ¿Listo? Bien. Hagamos la sumatoria entonces de fuerzas en Y'. En Y, perdón. Y. Listo. Y vamos a tener tensión. Oh, creo que necesito los ángulos. Mejor tomar Y' y X' y solo se usa el ángulo del peso, ¿no? Aunque, bueno, Y de la igual masa habría por la después que usar, aceleración. sí, después habría que usar el de la masa por la aceleración, igual también. Sí, o sea, como sea, nos va a salir 6 componentes. Listo, en Y, seremos la tensión porque por seno o por coseno. Coseno. Ya le escuché la corrección. Listo. T por coseno de teta más la componente de la normal. ¿Qué componente Seno. sería? Con seno de Seno. teta. Ajá, el lado opuesto. Listo. Y ya, menos el peso. ¿Cuánto es el peso? W coseno de teta. Coseno de teta. De acuerdo. De acuerdo que no. Ojo, no se dejen confundir. El peso va en dirección Y. Ah, Estamos ya. Sí, hallando la que sumatoria de disculpa, fuerzas en profe. X y Y. Pero usted vio el ángulo que está dibujado, ¿no? Entonces usted de una vez dijo, uy, tengo que hallarlos con respecto a ese ángulo. No, pilas. Sí, qué pena. Pilas. Ese ángulo teta de hecho está ahí porque lo coloqué del dibujo original. Podría llegar a borrarlo ahora que ya no lo necesito, si quieren, para que no se equivoque. Listo, lo coloqué para dibujar los demás ángulos, pero ya, esos son los dos que necesito realmente, no necesito el de peso. Listo, ahora la sumatoria de fuerzas en X. Vale. Podemos hacer la normal como positiva o la tensión y la masa por aceleración como positiva. Creo que es mejor dejar dos fuerzas positivas, ¿no? Bueno, una fuerza y el resultado. Y no dejar una sola negativa cuando al final tengo que multiplicar todo por menos. Pongamos la tensión, es decir, la dirección menos x como positiva, por el seno de teta, ya que es el lado opuesto, menos esta normal con la proyección horizontal, es decir, el coseno de teta. ¿Ok? Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Ok. De la primera ecuación podemos despejar el valor de que... Es decir, me están preguntando las dos cosas en el ejercicio. Me están preguntando la reacción del cuerpo, es decir, la normal, o la tensión. Y tengo dos ecuaciones que me están involucradas de tensión y de normal. Ojo, y la masa Deja por la tensión. aceleración, que la aceleración centrípeta todavía no la hemos hallado, pero la conozco porque conozco la velocidad angular. Y una pequeña relación que ahorita miramos. Entonces, ¿qué hallamos primero, tensión o normal? La tensión, ¿no? Bueno, entonces me quedaría que tengo que reemplazar la normal. No, lo que estaba diciendo era que despejáramos la tensión, las dos ecuaciones y la igualáramos. O sea, la tensión se va. O sea, vamos a hallar la normal. Sí, eso. Ok. ¿Listo? Mandé el peso al otro lado y ahora voy a mandarla normal. Bueno, voy a reemplazar T. No sé por qué presiento que este ejercicio saldría más corto por el otro lado. Un pálpito. Ok. La experiencia. No sé, me parece que está un poco... o sea, ya veo que va a salir varios términos. Listo. Voy a reemplazar la tensión en el otro
Me quedaría masa por gravedad menos normal, seno de teta. Wow, viendo que quedan 5 minutos, deberíamos mirar los otros ejercicios antes de continuar. Al fin y al cabo no vamos a terminar este. ¿Sigo un poquito más en este o miramos los otros ejercicios a ver qué es lo que me preguntan? Y más o menos plantearlos. Pues yo creo que más bien mirar los otros y nosotros tratamos de terminar de resolver ese, ¿no? Bueno, listo. Me dice un juego de parque de diversiones consiste en un gran cilindro. De hecho, si quieren termínenlo así, pero cuando hagan háganlo en el X y Y prima. Me da la impresión que hay unos términos que se me van a cancelar más rápidamente. ¿Listo? Para que practiquen. Ok. Juego de diversión consiste en un gran cilindro vertical que gira en torno a su eje lo suficientemente rápido para que cualquier persona dentro sea mantenida contra la pared cuando el piso se abre para mayor emoción. Creo que yo no soy fanático de las comas. O algo está mal en el PDF porque no veo ninguna. Listo. Me dice el coeficiente de fricción estático entre la persona y la pared es de nu sub s. Yo escribí esto, ¿no? Y el radio del cilindro es r. A. Muestre el máximo periodo de rotación necesario para impedir que la persona carga es un valor. Y obtenga un valor numérico para el periodo si el radio es 4 metros y nu sub s 0,4. ¿Cuántas revoluciones por minuto hace el cilindro? Ok, yo creo que lo mejor es plantear un diagrama de cuerpo libre para el cuerpo. Y eso me puede llegar a ayudar muchísimo para el ejercicio y dejar hasta ahí ese. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre ella? Primero la normal, ¿no? El peso. Fuerza de fricción. Esa es la fuerza, yo creo que más importante. ¿En qué dirección va la fuerza de fricción en el ejercicio? ¿Arriba? Tiene que ir en contra de la tendencia de movimiento del cuerpo, ¿cierto? Y el cuerpo, este que tenemos acá, tiende a moverse hacia abajo. Profe, pero ahí no habría como, o sea, no propiamente hacia arriba, sino como un poco en diagonal, porque también el cilindro gira y uno también tendería como a... O sea, ¿sí me entiende que si se quita esa fuerza uno realmente no iría propiamente hacia abajo, sino iría hacia abajo y hacia el lado del movimiento? Lo único que lo mantendría, o sea, lo único que haría que esta fuerza de fricción cambie es que usted va a seguir con una fuerza de fricción cinética, ¿sí? Y la fuerza de fricción cinética sí ya podría llegar a tener una componente que va también hacia el centro, hacia adentro, por así decirlo. ¿Por qué aparece esa fuerza de fricción cinética? Porque usted tiene una tendencia de movimiento, una inercia, pero por al menos unos segundos usted tiene un movimiento totalmente hacia abajo. O sea, usted tiene una velocidad, sí, pero cada segundo se la está cambiando esa velocidad, la aceleración centrípeta. Vale. ¿De acuerdo? O sea, si podría llegar a haber un ángulo con esta fuerza de fricción, es más en el régimen cuando estemos en cinético e iría como inclinada, por así decirlo, iría hacia el centro. ¿Ok? No es que vaya en este plano o hacia la izquierda o hacia la derecha o algo por el estilo, no, va un poquito metidita. Sí, y es porque la inercia le está diciendo que es en este punto, pero el cilindro sigue rotando. Entonces el movimiento tiende para acá, pero la fricción no es suficiente, entonces quédese quieto. Ok. Y la masa por la aceleración centrípeta hacia el centro. Bueno, me toca dejar hasta ahí. Este es sencillo, relativamente creo que ya lo hicimos. Me da la impresión que mucho del análisis de ese ejercicio es similar a este, solamente que quítense la normal. Podrían llegar a mirarlo, ¿ok? Y este ejercicio es complicadito, requiere que usted plantee una ecuación casi que diferencial y toca usar integrales según recuerdo, o se puede plantear por energías, o sea, creo que está el siguiente corte. Este es un reto si usted quiere intentar hacerlo. Okay.
Listo, los dejo, que tengo ya la otra clase. Listo, Gracias por profe, venir. Listo, gracias. profe, gracias. Claro. Me avisan qué tal el nuevo docente.